formada por fibras atropilóricas, y después la muscular del estómago, que pues es la más gruesa, como lo he mencionado. Y pues desde el punto de vista funcional, se puede dividir el estómago en 3 regiones distintas, que es el estómago proximal, el estómago distal y el píloro, que regula la velocidad del vaciamiento al duodeno. Siguiente, por favor. Y por último tenemos a la capa serosa, que es una membrana compuesta por una capa de epitelio plano, simple y denominado mesotelio. Está formada por un epitelio plano, que pues como ya lo había mencionado es el mesotelio, y contiene vasos sanguíneos, fibras nerviosas y tejido adiposo. Esta es una continuación de la capa serosa del esófago, y pues ya vimos lo que contiene. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar del peritoneo gástrico, que es una capa que recubre al estómago por 2 hojas y que continúan de forma continua y tapizan la pared anterior y posterior. Esta separa un poco a la capa serosa muscular subyacente por una capa muy delgada de tejido conectivo. Esta tiene 2 hojas, tiene una hoja anterior que por arriba asciende hacia la cara anterior del cardias, del fundus gástrico y del esófago abdominal, y luego se refleja sobre la cara abdominal del diafragma. También va a lo largo de la curvatura menor del estómago que les presento Belén, y la abandona y se dirige hacia la cara visceral del hígado para formar la hoja anterior del ligamento hepatogástrico del aumento menor. También va a lo largo de la curvatura mayor y se prolonga más allá del estómago hacia el ilio del vaso y el colon transverso. Y ahí forma los ligamentos gastroesplénico, gastrocólico y del aumento mayor. Tiene una hoja posterior que por arriba no llega al fornix gástrico y se refleja hacia la pared abdominal posterior, debajo de un plano que pasa por debajo del cardias. Y así esta de peritoneo y donde está el ligamento gastrofrénico. Y bueno, a lo largo de la curvatura menor se prolonga hacia la derecha y va a sustituir la hoja posterior del ligamento hepatogástrico. Y a lo largo de la curvatura mayor va a formar la hoja posterior del ligamento gastroesplénico, después del ligamento gastrocólico. También existe una capa de peritoneo a nivel pilórico, donde las 2 hojas anterior y posterior se van a prolongar. Hacia arriba van a constituir el aumento o epiplón menor y el ligamento hepatogástrico, y hacia abajo van a formar la parte derecha del ligamento gastrocólico y el epiplón mayor. El píloro va a estar rodeado por el peritoneo por sus 2 caras y se va a relacionar con el hígado y con el colon transverso por los bordes superior e inferior. Las hojas peritoneales en la curvatura menor, en la curvatura mayor y en la parte superior de esta contienen tejido conectivo en el que van vasos y nervios hacia el estómago. Y bueno, ambas hojas se van a fijar en los órganos vecinos al estómago, que se los van a mencionar en un momento, y van a formar los omentos o epiplones, que eran estos repliegues que existían. También el estómago se encuentra unido al hígado, al vaso y al colon transverso por estas formaciones que contienen los vasos y nervios y que son flexibles y favorecen la movilidad del estómago.
pero sus principales medios de fijación van a ser en la parte superior el esfínter esofágico inferior o el cardias, y en la parte inferior el esfínter pilórico hacia el duodeno. En la parte medial e interna se va a fijar hacia el tronco celíaco. Bueno, en las relaciones del estómago tenemos lo que es las relaciones anteriores, y en la parte superior de esta tiene un contacto con la cúpula diafragmática izquierda, y en la parte inferior, está en la región epigástrica, se distingue una porción por detrás de la pared torácica y otra por detrás de la pared abdominal, separadas por el borde contral izquierdo oblicuo hacia abajo y a la izquierda. En las relaciones anteriores, la porción por detrás de la pared torácica tenemos que son 3, que es con el diafragma, con la cavidad torácica y con la cavidad peritoneal. Con el diafragma tenemos que es a partir del borde condral, asciende y se inclina hacia atrás hasta el quinto espacio intercostal en la expiración forzada. Con la cavidad torácica tenemos que es la parte de adelante y la parte de arriba. En la parte de adelante el estómago se proyecta al nivel del receso postdiafragmático del quinto al noveno espacio intercostal y se relaciona con el borde inferior del pulmón a este nivel. ¿No se escucharía mejor en la parte anterior, en la parte posterior, en la parte superior y en la parte inferior? Ya lo repasamos en un principio, ¿verdad? Esta planimetría para ubicar, localizar órganos anatómicos. Adelante, van muy bien, ¿eh? Adelante. Sí. Pues, en la parte de arriba de la cavidad torácica, el pericardio y la cara inferior del corazón se relacionan con el fundus gástrico. Y por último, con la cavidad peritoneal, entre el estómago y el diafragma, arriba se interpone el lóbulo izquierdo del hígado, más abajo y a la izquierda el estómago entra en contacto con el diafragma. Después tenemos las relaciones posteriores. En las relaciones posteriores nos dice que son dos partes distintas, que es arriba la pared posterior del estómago desprovista del peritoneo y en la parte de abajo tapizada por el peritoneo. Bueno, en el segmento superior corresponde a la cara posterior del fundus gástrico, la que se encuentra aplicada directamente contra la pared posterior y medial de la cavidad abdominal, extendida hacia la derecha hasta que el peritoneo es levantado por la arteria gástrica izquierda, y en el segmento interior está tapizado por el peritoneo, corresponde a los 3/4 inferiores de la pared posterior del estómago, que se encuentra separada del plano de la pared abdominal posterior por la bolsa o metal que se la siguiente. Después tenemos las relaciones de la curvatura mayor, y son 3 segmentos diferentes, que es el fundus gástrico, el borde izquierdo del cuerpo del estómago y el borde inferior del cuerpo del estómago. El fundus gástrico se presenta más grueso que el resto, más como una cara que como un borde. Se relaciona con el borde izquierdo del estómago abdominal por encima del cardiac. Se extiende bajo el hemidiafragma izquierdo al que adhiere su cara posterior y por intermedio de la cúpula diafragmática, y también está relacionado con la cavidad torácica izquierda. Con el borde izquierdo del estómago está interpuesto entre las dos hojas del peritoneo que se prolongan hacia el hilio del vaso por el ligamento gastroesplénico,
Su porción superior contiene los vasos gástricos cortos, provenientes de los vasos esplénicos, y más abajo lo recorren los vasos gastroometales izquierdos. Y el borde izquierdo se encuentra delante de la cara visceral del vaso. Y por último, el borde inferior del cuerpo del estómago es seguido por el colon transverso, unidos ambos por el ligamento gastrocólico, que constituye la porción superior del aumento mayor y contiene el arco vascular arteriovenoso de la curvatura mayor, formado por las arterias y las venas gastrometales derecha e izquierda. Después tenemos las relaciones de la curvatura menor, y en la curvatura menor las dos hojas peritoneales que se dirigen al hígado interceptan aquí una verdadera cara recorrida por las raíces vasculares de la arteria gástrica izquierda y de la arteria gástrica derecha, acompañada por nervios y nodos linfáticos. La curvatura menor está unida al porta hepático, que es el hilio hepático, por el borde libre del aumento menor, y el resto del aumento menor está unido a la cara visceral del hígado, siguiendo la fisura del conducto venoso hacia el ligamento coronario. La siguiente, por favor. Y por último, tenemos las relaciones del cardias y las relaciones del píloro. En las relaciones del cardias es profundo y fijo, situado delante y a la izquierda del cuerpo de la 11ª vértebra torácica, y está peritonizado adelante y desprovisto del peritoneo atrás. Delante al nervio vago izquierdo y al lóbulo izquierdo del hígado. Atrás al pilar izquierdo del diafragma, al nervio vago derecho, y hacia la derecha al hiato aórtico del diafragma. Arriba tenemos al esófago abdominal, abajo y a la derecha al vestíbulo de la bolsa omental, a la región celíaca y al arco de la arteria gástrica izquierda. A la derecha al lóbulo caudado del hígado, y a la izquierda al fundus gástrico, del que está separado por la incisura cardíaca. Las relaciones del píloro por delante del cuerpo de la primera vértebra lumbar, a la derecha del plano mediano. Se halla cubierto por peritoneo en sus dos caras. Al hígado por el aumento menor, y al colon transverso por el ligamento gastrocólico, y a los vasos que contienen estas formaciones a este nivel. Ahora les vamos a hablar sobre la vascularización. Bueno, el estómago es un órgano muy vascularizado, y hablando de las arterias, su aporte arterial llega por las ramas del tronco celíaco, que son las arterias, bueno, la arteria hepática, la gástrica izquierda y la esplénica. Primero vamos a hablar sobre el tronco celíaco, y este se origina en la cara anterior de la aorta abdominal y se divide en tres ramas terminales, que son las arterias gástricas izquierda, la esplénica y la hepática común. Bueno, le voy a hablar primero sobre la arteria gástrica izquierda, que también es conocida como coronaria o estomáquica. Esta rama del tronco celíaco está con un calibre de 4 a 5 milímetros en término medio, y se dirige hacia arriba, algo a la izquierda y hacia adelante. Luego describe una curva cóncava hacia abajo, formando un arco, para así alcanzar la curvatura menor, donde termina por bifurcar en una rama anterior y otra posterior. Después tenemos a las ramas de la arteria hepática común. Bueno, de esta existen dos ramas que contribuyen a la irrigación del estómago, que es la arteria gástrica derecha y la arteria gastroomental o gastroepiploica
derecha. Bueno, la primera, que es la arteria gástrica derecha, se origina en arteria hepática propia, pero pues tiene un origen muy variable y puede nacer de la terminación de la arteria hepática común o de sus ramas. A esta arteria la acompañan vasos linfáticos y una vena suprapilórica inconstante. Después tenemos a la arteria gastromental derecha. Esta es voluminosa y se origina de la bifurcación de la arteria gastroduodenal, que surge de la porción terminal de la arteria hepática común y el comienzo de la arteria hepática propia. Después tenemos a las ramas de la arteria esplénica, que esta proporciona al estómago la arteria gastromental izquierda, la arteria gástrica posterior y las arterias gástricas cortas. Hablando de la arteria gastromental izquierda, esta tiene un origen muy variable en el hilio del vaso. Puede nacer de las arterias esplénicas o de una de sus ramas. Esta transcurre por el ligamento gastroesplénico y llega a la porción vertical de la curvatura mayor en su tercio superior y después desciende por el ligamento gastrocólico al encuentro de la arteria gastromental derecha, con la cual se anastomosa. Después, hablando de las arterias gástricas cortas, que pues es una de las ramas de la arteria esplénica, esta está destinada al fundus gástrico, números de 6 a 8 y son arterias pequeñas. Estas proceden de la raíz del vaso por el ligamento gastroesplénico y estas arterias gástricas cortas se encuentran acompañadas por vénulas. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablando de venas, estas son originadas de la red submucosa e intramuscular y pues como vemos en la presentación, tiene un círculo venoso de la curvatura menor, la cual tiene una vena gástrica izquierda que sigue en sentido inverso en el trayecto de la arteria homóloga y llega al nivel del tronco celíaco. Esta sigue a la arteria hepática común y termina en la vena porta hepática o bien como rama de origen de esta vena como tributaria de la vena esplénica o de la mesentérica. Después tenemos a la vena gástrica derecha o vena pilórica, perdón. Esta nace de la unión de varias ramas suprapilóricas y supraduodenales y penetra en la raíz hepática y termina en la cara anterior de la vena porta hepática. Después nos encontramos con el círculo venoso de la curvatura mayor. Este círculo está situado en el ligamento gastrocólico y tiene a la vena gastromental derecha. Esta vena sigue en sentido inverso a la arteria homónima y recibe a las venas gástricas, a las venas omentales, a las venas subpilóricas. Y bueno, estas también reciben afluentes. El tronco venoso recibe en general a la vena cólica derecha superior delante de la cabeza del páncreas para formar un tronco gastrocólico que termina en el flanco derecho de la vena mesentérica superior. Después, hablando de la vena gastromental izquierda, esta pues tiene un satélite de la arteria homónima y penetra en el ligamento gastrocólico, en el que sigue para terminar la vena esplénica. Después nos encontramos con las venas del fundus gástrico. Estas constituyen dos grupos, uno derecho y otro izquierdo. En el grupo derecho corresponde la región esofagofúndica y termina en la vena gástrica izquierda. En el grupo izquierdo corresponden las venas gástricas cortas y la vena gástrica posterior. Y siguiente, por favor.
Bueno, los linfáticos tenemos que son originados en la submucosa. Los colectores linfáticos, extremadamente numerosos, emergen bajo la serosa y drenan los nodos linfáticos. Bueno, el drenaje linfático presenta una distribución análoga y forma un rico plexo submucoso que se entremezcla con el vascular. Bueno, aquí tenemos que el área linfática del estómago desborda sobre las regiones vecinas, que pues abajo está el lumento mayor, arriba está el esófago, en la derecha porta hepática y en la parte posterior izquierdo está el vaso y el páncreas. Bueno, en los nodos linfáticos de la curvatura mayor se agrupan alrededor de la arteria gastromental derecha. Y tenemos que la vía principal del drenaje de la linfa está presentada por colectores linfáticos de las arterias gástricas cortas o de la arteria gástrica posterior. La linfa se vierte directamente en los nodos de la cadena esplénica a partir del fundus gástrico. Y siguiente, por favor. Bueno, continuamos con la inervación. Y bueno, hay que decir que la inervación sensitiva es muy abundante en el estómago y esta está constituida por ramas del nervio vago y del simpático que provienen del plexo celíaco. Estos nervios además provienen del sistema nervioso autónomo, puesto que todos los movimientos que hace el estómago durante la digestión no son movimientos que nosotros podamos controlar o no, simplemente pasan de manera automática. Provienen de los dos nervios vagos, como les decía, el parasimpáticos y de elementos simpáticos. Existen los nervios gástricos originados directamente de los nervios vagos que aparecen en la región superior de la curvatura menor. Y entre ellos tenemos al tronco vagal anterior, que termina en el estómago, llegando a este por delante del cardias, en forma de varios ramos, donde están situados los ramos gástricos anteriores. Les decía, se sitúan anteriormente de los vasos gastroesofágicos anteriores. Y bueno, estos van a seguir en la curvatura menor y uno de ellos va a llegar al píloro, que es el nervio anterior de la curvatura menor. Estos ramos no van a formar plexos, van a ser todos distintos. Y luego tenemos al tronco vagal posterior, que emite sus ramos gástricos posteriores, que se ubican posteriormente a la derecha del cardias y llegan a la curvatura menor mediante el nervio posterior de la curvatura menor y se van a extender hasta llegar al píloro. Tiene ramos celíacos que terminan en el ganglio celíaco, derecho, y otros que van a continuar hasta el plexo renal. También tenemos los nervios que provienen del plexo celíaco, que estos son simpáticos y parasimpáticos y están dispuestos en forma de plexos arteriales alrededor de todas las diferentes arterias que se ubican en el estómago. El píloro va a estar inervado por los ramos suprapilóricos y subpilóricos que provienen del plexo de la arteria hepática y de sus ramas son la arteria gástrica derecha y la arteria gástrica derecha. Los nervios van a atravesar la pared gástrica por diferentes planos y a menudo van a estar acompañados de los vasos sanguíneos y van a construir plexos intramurales bastante numerosos, sobre todo alrededor del píloro. Bueno, eso es todo. No sé si realizamos las preguntas. ¿Va a pasar otro equipo, por favor? No, ya son 10 para las 4. ¿José Rivas se encuentra? ¿José Rivas? Pues no. Ahí sigan ustedes hablando mientras José se va a tomar. Aquí estoy. No puede activar el micrófono. Bueno. Perdón por la difamación. José Rivas, prende tu cámara. Creo que está descompuesta. Bueno, no la puedo activar, por eso Bueno, ok, José. Ok, ahí va la pregunta. ¿Qué diferencia, por lo que hablaron tus compañeras, qué diferencia hay entre
el plexo celíaco y el tronco celíaco. Si alguien lo sabe, ayude a José. ¿O José lo sabes? No, la verdad no recuerdo. Piénsale, José. Tus compañeras hablaron del tronco celíaco y dijeron cómo se formaba el tronco celíaco. Y el plexo celíaco también ellas hablaron, y esto fue casi a lo último, hasta donde yo pude entender. ¿O no, chicas? Sí, ¿le digo la respuesta o veo si alguien más la sabe? Pues creo, eres Catalina, ¿verdad? Sí. Creo que no la saben, y cuando uno pregunta no es por agarrarlo en curva. Bueno, en estas presentaciones en plataforma, siquiera para saber, yo en lo personal, pregunto y pregunto, siempre pregunto, cuando tengamos la oportunidad de que sea presencial, siempre pregunto, pregunto, explican ustedes y pregunto, y siempre pregunto. Pero esta manera de virtual, pues me ha dado la pauta que es bueno preguntar, porque así no se van a tomar su cafecito. Pueden tomarse su cafecito, claro, pero que estén pendientes de lo que están hablando sus compañeras. Y ahorita José lo va a explicar Catalina y luego me lo explicas tú. A ver, Katy. Bueno, de manera bastante sintetizada, cuando hablamos del tronco celíaco, hablamos de como esta vascularización arterial donde se forma el arco y de donde descienden las ramas, y cuando hablamos del plexo celíaco vamos a hablar de la inervación. Del tronco celíaco hablamos de irrigación, y del plexo celíaco hablamos de inervación, los nervios. Unos son arterias y otros son nervios. ¿Cómo está formado el tronco celíaco? ¿Cuáles son las 3 arterias que forman el tronco celíaco? Busquen los niños. Son la arteria hepática, gástrica izquierda y esplénica. Esplénica. ¿Estás de acuerdo, Catalina? Sí. Mencionó una de tus compañeras la coronaria estomáquica. ¿Esa cuál es? Forma parte del tronco celíaco. La coronaria estomáquica también la van a conocer como la arteria gástrica izquierda. Eso es, arteria gástrica izquierda o estomáquica, ¿verdad? ¿Y cuál otra? ¿Quién habló? ¿Quién fue la persona que habló ahorita? Yo, Otoniel. No, Otoniel, pero la señorita que contestó ahorita. Fui yo, Catalina. Catalina, ¿y cuáles son las otras 2 ramas? La esplénica, ¿y cuál otra? Sí, la hepática común. Nos dijo Otoniel, la hepática. Bueno, vean, siempre pongan como pregunta, yo soy muy repetitiva, no tenemos tanto que profundizar, pero sí entender, comprender la anatomía, ¿sí? Yo les hago de una manera fácil este panorama, pero siempre vean ustedes cómo está formada el tronco celíaco y saquen esas 3 arterias, y de ahí se va a irrigar todo lo que es estómago y hasta hígado, ¿eh? Bueno, ¿ya no tienen más preguntas? Sus compañeras se documentaron bien, se informaron, pero siempre hay que entender lo que uno está hablando. Parece que le entendieron. No muy me gusta aquí en Meet, pero no me quedó de otra. Bueno, el caso es no perder su presentación. Ya son 15:55, váyanse a comer, váyanse a descansar y vayan repasando. No se les olvide ir haciendo dibujo por dibujo, la boca con sus dientes, con su lengua, la lengua con sus músculos. La faringe, otra vez repetimos, sáquenlo de la otra presentación, constrictores, elevadores, músculos de la región prevertebral, porque la faringe, les repito, se localiza por delante de la región prevertebral. Y luego tenemos el esófago, de dónde a dónde se extiende el esófago, los esfínteres del esófago, las capas del esófago, y ahora presentaron las constricciones del esófago, las dilataciones.
en el estómago. Y que el esófago, por supuesto, que con movimientos peristálticos conduce el bolo alimenticio hacia el estómago. En el estómago, ese bolo alimenticio se va a transformar en quimo gracias a los jugos gástricos. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es el quimo? ¿Qué es el quimo? ¿Quién me dice? ¿Es una sustancia líquida? Dice Ja. Elda. Ok, Elda. Fíjate, sí, claro, es una sustancia líquida. El bolo alimenticio no lo podemos meter a la circulación. Quiero que vayan razonando esto. Tenemos que hacer este bolo alimenticio, como ya dijimos, que es una masa homogénea, ¿sí? Que fue triturado el alimento en la boca por los dientes y mezclado con la saliva. Se formó una masa homogénea que cayó en el estómago, lo condujo el esófago por movimientos peristálticos y en el estómago se combinó con los jugos gástricos. ¿Para qué? Para hacerlo una sustancia líquida, como nos dijo Elda, una sustancia líquida para que pueda ser llevada a la circulación, pero todavía nos falta la función del intestino delgado. En el intestino delgado nos vamos a ayudar de la bilis que viene de estos conductos hepáticos y de las enzimas pancreáticas para desdoblar más estas partículas y poderlas llevar a la circulación. Es lo que quiero que vayan entendiendo. Bueno, chicos, ya no les voy a dejar comer su alimento. Ya son 2 minutos, pero ya no tienen clases, ya me lo dijeron. Pero ya necesitan ustedes descansar y yo también. Bueno, tómenle en sus presentaciones, háganle el gusto, no nada más bla, 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 no, tómenle el gusto. Ay, Dios mío, yo no entiendo esto. ¿Qué cosa es? Vayan a estudiarlo, ¿sí? Aquí es de comprender lo que está uno estudiando. Nos vemos mañana, chicos. Cambio y fuera. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Adiós, profe. Buen día. Dios igual.